Perfecto. Entonces vamos a orar y nos vamos a adentrar en lo que nos convoca hoy día, Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Oremos. Padre amado, gracias te damos por este tiempo, gracias porque estamos en la iglesia. Oramos por nuestros hermanos que están viéndonos por Facebook Live, Señor, también por Zoom. Ayúdales, Señor, guárdales también, que reciban tu palabra, que tú puedas redarguir, que puedas instruir, educar y edificar esos corazones, esas vidas, Señor. Oramos también por la familia de Brunito, este pequeñito que es familiar también de Mónica, Señor, y que ha fallecido hoy día mismo, Señor. Oramos por la familia para que traigan la paz que ellos necesitan, Señor. Oramos para que tu Espíritu Santo toque sus corazones y sus vidas, Señor. Debe ser un momento muy difícil para ellos. Oramos por ellos, Padre, para que la paz de tu Espíritu Santo repose en sus vidas, para que tengan a las personas necesarias al lado de ellas para abrazarlos y para entregarles una palabra de bendición. Señor, oramos por nuestras personas enfermitas, nuestra hermana Graciela. Oramos para que esté un poquito mejor cada día, por su esposo que la cuida. Y todos nuestros enfermos, Señor, oramos por Valeria también. Nos acordamos de ella siempre en nuestras oraciones. Oramos por todos los que están delicados de salud, que somos parte de la iglesia. Y aunque tengamos que convivir, Padre, con estas situaciones de salud crónica, queremos que esto no sea un obstáculo a nuestra fe, Padre. A nuestros hermanos que a lo mejor están pasando alguna situación familiar, personal o matrimonial, aquellos que están buscando trabajo, aquellos que están un poquito a lo mejor desconsolados, que tú traigas el consuelo de tu palabra, Señor, y de tu amor. Háblanos esta tarde, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo del 1 al 7. La semana pasada, recuerden ustedes, los discípulos, después de ser amenazados y finalmente castigados por los religiosos del Sanedrín, ¿cierto? Para que no predicaran la palabra, recordemos que ellos valientemente, saliendo de esa amenaza y de ese momento difícil, complejo, siguieron haciendo la voluntad de Dios, es decir, no tuvieron miedo y siguieron predicando la palabra de Dios. Ahora, recordamos, y lo recuerdo ahora, que conversamos acerca de que el Señor nos enseñó acerca de obedecer las reglas y las normas del Estado o del gobierno de turno, ¿ya? Y eso está bien. El cristiano es una persona, es un buen ciudadano, es obediente a las leyes y a las normas. O sea, no estamos transgrediendo las normas, y es lo que corresponde, es lo correcto. Salvo cuando estas normas, leyes, ¿cierto?, impulsadas por el gobierno de turno, sean contrarias a la palabra de Dios. No debemos por qué estar de acuerdo con aquello, porque nuestra norma y nuestra constitución es la palabra de Dios. Entonces eso es importante tenerlo con claridad, ¿cierto? Ahora, en el capítulo anterior, en el capítulo 5, habíamos visto, y por qué lo estoy mencionando, porque vamos a ver algo similar hoy, habíamos visto un gran problema complejo que termina en la muerte de dos personas como Ananías y Zafira, que eran miembros y parte de ese grupo de cristianos que crecía exponencialmente en esos primeros años. Ahora, recordemos que estas personas, un matrimonio, se pusieron de acuerdo en engañar a los discípulos. Ahora, en engañar, lo premeditaron, no fue espontáneo, sino que sacaron cálculos, a pesar que no debían haberlo hecho, porque la iglesia no les estaba obligando a vender su propiedad y a entregarla a la iglesia. No era una obligación, no era algo impuesto. Lo que estaba ocurriendo era que la gente voluntariamente, y tocado por el amor de Dios, algunos vendían sus propiedades y las colocaban a disposición de la iglesia para ser repartidas a las personas de acuerdo a sus necesidades. Ahora, recordamos también que Bernabé, un personaje, ¿cierto?, conocido, vendió una propiedad y tuvo como un reconocimiento y una gratitud de las personas. Es decir, quizás Ananías y Zafira dijeron, bueno, nosotros también queremos reconocimiento, ¿por qué solamente él tiene un reconocimiento? Entonces, no fue sano lo que hicieron y fueron castigados por Dios, se murieron.
Y eso nos hablaba de vivir una vida correcta, una vida digna, de ser las mismas personas donde estemos, donde estamos. ¿Por qué tenemos que cambiar y ser otros en nuestro trabajo? ¿Por qué somos otros distintos a lo que aparentamos en la iglesia, en nuestro barrio? Nosotros le servimos al Dios vivo, a un Dios omnipresente, que está en todo lugar. Por lo tanto, mi conducta debe ser en consecuencia a eso. ¿Te das cuenta? En consecuencia a eso. No somos perfectos, sin duda, pero nuestro propósito debe ser ese. No porque no esté el pastor o porque no esté el esposo o no esté la esposa, vamos a tomar conductas distintas. No puede ser eso. Ahora, ¿ocurre? Ocurre. Por lo mismo uno tiene siempre que reflexionar acerca de lo que uno está escuchando y analizando. Tiene que haber una reflexión de quiénes somos en Cristo nosotros. Ahora en este capítulo 6, que son 7 versículos, vamos a encontrarnos con un problema. Un segundo problema a nivel ya no de un matrimonio, sino un problema que se está insertando en la iglesia. Y quiero leerle el contexto completo, que son solamente 7 versículos. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, recuerden que había un crecimiento exponencial, ¿cierto?, de los discípulos, por la predicación de la palabra de Dios. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración, recuerden, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, es decir, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria en alimentos. Entonces los 12, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros, importante esa palabra, entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Dice que esto agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba, es decir, siguió creciendo esto, grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! Ese es el contexto de lo que vamos a compartir hoy. Vamos a tratar de rescatar algunas cosas que son muy importantes y aplicables en la vida. Recordemos que cuando empezamos a revisar el libro de los Hechos, una de las cosas que topamos, o que tocamos, mejor dicho, fue que el libro de los Hechos es un modelo para la iglesia. Es un modelo, que hay muchas cosas que son aplicables en la administración, en el orden, en la solución de los conflictos, en la visión de la iglesia, en las cosas importantes de la iglesia, las 4 cosas que vimos en Hechos capítulo 2. Recuerden ustedes, la palabra, la oración, la comunión, la coinonía, ¿cierto? En el compartir. Son cosas fundamentales que la iglesia no puede perder, sino que la iglesia debe mantenerlas. Y esas sirven ¿para qué? Para tener un crecimiento, no solamente en lo personal, sino en la comunidad, un crecimiento sano, armonioso, en amor. Eso es muy importante. Por eso es que este libro es crucial para la iglesia. Dice que en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Es decir, ya hay un conflicto, hay una murmuración. Interesante, ¿no? Ahora, era un reclamo de un sector, de un grupo de hermanos, de cristianos, que eran parte de la comunidad, y levantaron una murmuración y una queja de que las viudas de los griegos, ¿cierto?, estaban siendo desatendidas
En contraste con las viudas de los judíos que sí estaban siendo atendidas. Entonces hay una facción teniendo una mirada distinta. Es decir, aquí se levantó un problema, aquí se levantó una situación que puede traer consecuencias y había que abordarla de alguna manera. Ahora, es probable que estas viudas se les quitara la ayuda del templo, porque el templo ayudaba, es decir, las personas, la administración del templo, ayudaban a las personas y a las viudas que en verdad lo eran con manutención. Pero estas personas es muy probable que por la fe nueva que tenían, ¿cierto? Es decir, estaban creyendo en Jesucristo, creyendo en Jesucristo, el enviado de Dios, el Mesías, ¿cierto? Y que había venido a este mundo y que había vivido, que había sido flagelado, torturado, crucificado, pero que se había levantado, había resucitado. Obviamente era una enseñanza y una doctrina que los religiosos de ese entonces no querían aceptar. Entonces se generaron ciertos conflictos y es probable que estas viudas, al tomar esta fe y esta creencia, fueron dejadas de lado en la ayuda del templo. Por lo tanto, había necesidades. Y la iglesia como tal se hizo cargo de esta administración. Se hizo cargo. Recuerden que lo que estaba pasando, la gente estaba donando voluntariamente, vendiendo sus propiedades y colocándolas a los pies de los apóstoles. Es decir, había un mover del Espíritu maravilloso y el amor constriñía los corazones de las personas, ¿ya? No era algo impuesto, como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones. Ahora, es posible que en ese contexto de crecimiento la iglesia tenía cerca o más de 20.000 personas. En el poco andar, 20.000 personas. Un número tremendo, ¿no? Ahora, recuerde usted que los apóstoles eran ¿cuántos? 12, ¿cierto? Después uno se fue cortado y fue reemplazado por Matías, ¿cierto? Eran 12. Pero recuerden ustedes que cuando Jesús resucita, estuvo 40 días antes de ascender al cielo y se juntó con cerca de 500 discípulos. 500. Entonces, para tener una figura y el contexto, no es que Jesucristo estuvo siempre con 12 y eran 12 y nadie más, era un grupo cerrado, no, eran 12 apóstoles, es decir, los que estaban ahí con él siempre. Pero recuerden ustedes que Jesús en un momento comisiona a 70 discípulos, dentro de los cuales están ellos, para ir a predicar y a sanar. Pero después vemos 500 personas que son mencionadas en ese espacio de tiempo. Es decir, había más personas y había más creyentes. Ahora aquí dice que ya hay 20.000, que no es poco, es mucho. Ahora, el punto es, para entenderlo, cuando las iglesias crecen, también crecen los problemas. Porque usted y yo somos personas limitadas e imperfectas. Y que cada uno tiene una mirada de algo en particular, del cómo, del cuándo y de quién. Entonces muchas veces no podemos conciliar esas cosas. Y eso genera distanciamiento. Claro, así es. O sea, usted se distancia de un compañero de trabajo que piensa distinto, ojalá que no pase en los matrimonios, pero muchas veces se distancian porque no, es que yo creo esto y tú crees esto. O sea, y que se genera incompatibilidad según lo entendido, ¿cierto? No, es que no congeniamos, bueno, ese es un tema que se trató ayer y que Dios tiene que hacer algo ahí. Pero nos distanciamos y pueden ser las mejores personas del mundo, pero tenemos miradas distintas de algo y eso nos distancia. Y por eso que hay distintos grupos políticos, hay distintos grupos religiosos, porque pensamos distinto y una mirada distinta de algo. Ahora, imagínense estas 20.000 personas. Hubo murmuración. El punto es no reconocer solamente los problemas que puedan existir o que puedan nacer de manera espontánea, sino cómo la iglesia los enfrenta, cómo los aborda. Porque el problema no es bueno que permanezca. Puede el problema nacer, ¿cierto? Pero no es bueno que se instale el problema y que permanezca en el tiempo el problema. Porque, como dijo alguien, y como estamos en el matrimonio de ayer, conversaba con alguien ayer y le comentaba que los matrimonios no se separan por tener problemas. ¿Cómo entonces? ¿Cómo así?
se separan por tener problemas no resueltos. Porque problemas siempre van a haber, de distinta índole, ¿cierto? Pero es porque no se resuelven. Entonces, los problemas son inevitables. Son inevitables. En el mundo que estamos, son inevitables. En la iglesia tampoco. O sea, siempre van a estar. Pero pueden que sean problemas graves, pueden que sean cosas menores, pero lo importante es que no se perpetúen dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro del matrimonio, sino que se resuelvan. Por eso Dios nos dio capacidad racional de pensar, de ser objetivo. Pero además somos hijos de Dios. Entonces, en la problemática que se da, debe haber una mirada bíblica de los temas. Y ver qué es lo que Dios nos habla acerca de eso. Y como creyente decir, yo pienso esto y tú piensas esto, pero Dios dice que es así. Entonces hagámosle caso a Dios. Punto. Ahora, el punto es cómo la iglesia aborda esta situación, es decir, con sabiduría, oportunamente, no dejando que las cosas sigan creciendo. En la bolita de nieve se generó, no, tienen problema, no te preocupes. Y después al mes esa cosa ya es más grande, la bolita de nieve es más grande, y ya no hay 2 personas involucradas, ya hay 10, ya hay 20, y esas personas empezaron a comentar, y después tenemos a la mitad de la iglesia que apoyando esto o no apoyando lo otro, y una situación complicada. Por eso hay que solucionarlo rápidamente y oportunamente. Y sin prejuicio. Es decir, no, es que a este lo parto. No, escuchando, ¿te das cuenta, no? O sea, tú no puedes ir a conversar con alguien con el mazo en la mano. Es como cuando uno quiere predicarle a alguien en el trabajo, en el vecindario o en la calle, y lo primero que hace uno es mandarlo de cabeza al infierno. Si no acepta a Cristo, ese es su destino, si es así. Pero ¿qué dijo Jesús? Yo no he venido a condenar, sino a salvar. La gente se condena a sí mismo cuando rechaza el amor de Dios, la verdad de Dios. ¿Te das cuenta? Esa es la realidad. Pero yo tengo que ir, ¿sabes qué? Escuchar a la persona, conversar. Dios te ama. Dios tiene un propósito. Mira, todos somos pecadores, todos, no tú, todos somos pecadores. Pero hay un remedio para eso. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y le explica el plan de salvación. Tan sencillo, le explica el plan de salvación. Y las personas dirán, me gusta o no, lo acepto o no lo acepto. Pero en nuestras relaciones tampoco, o sea, también. De repente vamos con un tema y vamos con el mazo y le damos de una. O sea, ¿qué reacción esperamos nosotros de aquella persona? Después de un mazazo en la cara, ¿que quiere que le demos la gracia? Sígueme pegando, hermano. Es decir, con sabiduría, con inteligencia, ¿cierto? Espiritual. El tema se va a tocar de todas maneras, pero con una actitud correcta. En la oración, en la palabra, y sin favoritismo, ni familiares, grupos sanguíneos, biológicos, parentescos, no. Yo siempre he dicho, yo como pastor, ustedes son todos mis hermanos. En mi casa tengo una esposa y tengo un hijo. Aquí son todos hermanos en la fe. Si hay un problema que se genera y entre una persona que no es mi familia, que esté aquí, y el otro que es un familiar mío, voy a tocar el tema imparcial. Porque así debe ser, sin favoritismo, como corresponde. Dice la iglesia, su equipo de hombres estaba siendo sobrepasado por algunas tareas y esto generó un impasse. Es decir, como les comento, este va a ser un tema interesante, este tema. Las iglesias crecen, las familias crecen. Usted tiene un niño de 2 años, problemas de 2 años. Tiene un niño de 10, problemas con 10. Los niños tienen 20 y ya tienen problemas de 20 años. O sea, con los niños tiene otra mirada, esto, acá. Pero nosotros somos los guiados a conducir de manera correcta esas cosas. Ahora, en un momento, la iglesia creció tanto que se vieron sobrepasados en algunas cosas. Y es natural que ocurra. Es como una empresa. Es decir, como usted tiene un negocio y tiene una sobrecarga, ¿qué hace usted? Usted no puede abarcar todo. No puede. Entonces, ¿qué hace? Pide ayuda, contrata más gente. Porque la demanda es demasiado. Y aquí pasó algo parecido.
había mucha sobrecarga y carga de trabajo para los apóstoles y para cierto grupo de discípulos. Entonces la cosa estaba ya generando un problema. Los hebreos, judíos de nacimiento, ¿cierto? Los griegos, que se les llama griegos, eran judíos de la diáspora, es decir, que habían sido dispersados y que vivían en el mundo griego, pero habían tomado las costumbres y algunas cosas de ellos, y que no había compatibilidad con los judíos más patriotas, por así decirlo. Para simplificarlo, los hebreos solían considerar a los griegos como personas no espirituales, que se manchaban con la cultura griega. Y los griegos consideraban a los hebreos como medios fanáticos. Ahora, tengo anotado. No es que esta queja o esta deliberación o molestia fue deliberada, sino fue algo como que nació. Que ellos vieron que estaba ocurriendo algo y dijeron, bueno, aquí está pasando algo, está ocurriendo algo. Y nos está trayendo una situación complicada. Los problemas eran inevitables que podrían levantarse, y ahora se levantó. Ahora, a Satanás le encanta usar un error, quizás involuntario, para comenzar un conflicto. Muchas cosas y diferencias que son normales, el enemigo y la carne, enemiga de lo espiritual, muchas veces cambia las cosas, tergiversa las cosas, y Satanás aprovecha de eso para agrandarlo, levantarlo y dañar a las personas. Entonces muchas veces uno tiene que decir, pasa esto. ¿Es grave? No. Ya. Es que yo quiero que cambien esto. Pero si la iglesia tiene un estilo y una forma, ¿es grave lo que usted quiere? ¿Es grave lo que están haciendo? No, es que yo tengo un gusto y un deseo. Ahora, muchas veces, lo que yo voy a platicar, ¿va a edificar a la otra persona? ¿O la va a dejar mal? Entonces piense, si lo que yo tengo que decirle a alguien lo va a ayudar, ¿o lo voy a dejar complicado? Tenemos que pensar, racionalizar, reflexionar sobre las cosas. O sea, hay muchos problemas que podrían resolverse en la interna, te das cuenta, de cada persona incluso. Es como alguien diga, oye, a mí me gustaría que hiciéramos esto y esto. Pero es que no lo hacemos acá. Es como un formato. Es como decir, para el pastor a mí me gustaría, no sé, que apagáramos las luces en la adoración. Es que no lo vamos a hacer. Porque creemos que no tiene sentido. Si usted la puede cantar en su casa y apaga las luces, es tema suyo. A lo mejor hay iglesias que lo hacen. Hay iglesias que son más parafernálicas, más estruendosas, show, y tienen a 120 personas cantando, saltando con vestidos de rojo, amarillo, violeta y con banderas, y se andan paseando por los pasillos. Es tema de ellos. Pero aquí no se hace. Entonces muchas veces, pero es que yo vi en la otra. Pero tranquila. Pero tranquila, le digo. Tranquila. Entonces, por eso que uno tiene que decidir, es decir, yo quiero estar en esta iglesia, esta es la forma de esta iglesia, informal, que enseña la palabra de manera expositiva, ¿cierto? Sistemática. Tenemos ministerio ordenado, creemos esto otro. ¿A usted le parece bien? No, a mí no me gusta. Entonces, busque otro lugar. ¿Para qué va a venir a un lugar que sea complicado? ¿Por qué yo voy a ir a una iglesia, ¿cierto?, respetando su manera y su forma, pero quizás no me agrade, no me guste el estilo de culto, el formato, la manera de enseñar, son muy electrónicos, saltan y todo, o a lo mejor son súper desordenados en la administración y todo al cohete, pero hay gente que es feliz ahí. Quizás yo voy incómodo me voy a sentir. ¿Y para qué voy a ir si estoy incómodo? No crezco, no me desarrollo, voy a puro criticar. No, uno tiene que ir a la iglesia para recibir, para ser ministrado por Dios, en el compañerismo cristiano. Ahora, las viudas, dice que se le estaba dando ayuda a ellas, ¿cierto? Y en algún punto, según los griegos, se le estaba negando la ayuda, o no era como ellos esperaban, ¿cierto? Ahora, en Timoteo, capítulo 5, versículo del 3 al 6, habla de las viudas que en verdad lo son. Viudas que en verdad lo son. Es decir, para
una ayuda para que la iglesia esté con ellos, o sea, con ella, obviamente. Dice, honra a las viudas que en verdad lo son, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Entonces, la primera responsabilidad de la manutención de las viudas, ¿de quién es? De la familia biológica. Y habla, dice, si tienen hijos, que estos sean agradecidos. Sean agradecidos. O sea, véanlos, visítenlos, les falta algo, provean. Si no les falta nada y ellos han sido responsables, serios, tienen su buena pensión, perfecto, no les falta nada, qué bueno. Pero si usted puede ayudarlos en otras áreas, maravilloso. Es una responsabilidad. Ahora dice, más la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Es decir, pero las que se entregan a los placeres viviendo está muerta. Es decir, viudas que no tienen apoyo familiar y que además son personas honestas, dignas. ¿Te das cuenta? No como algunas que quedan viudas y se entregan a la liviandad y a la vida superficial. Mira la comparación que hace. ¿Te das cuenta que hay de todo? Entonces uno siempre tiene que discernir y ver, observar. Ahora dice el versículo 2, entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos. Es decir, no están los 11, están los 12. ¿Quién es el 12º? Matías, el que había reemplazado a Judas. Aquí están los 12. Los 12 escucharon, les comentaron, les dijeron que esto estaba ocurriendo. Entonces, dicen ellos, convocaron a la multitud de los discípulos. Recuerden, habían otros discípulos. Y discípulos, que lo voy a leer un rato más, que eran discípulos maduros en la fe. Dice, ¿qué le dijeron los apóstoles a la multitud de los discípulos? No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Ahora, esto no es una mirada negativa hacia el servicio de las mesas, en absoluto. ¿Ya? No es que estén mirando de manera a distancia o peyorativa al servicio. No. Es que había que ver las prioridades sin dejar de hacer lo otro. ¿Ya? Ahora dice, cuando habla de multitud, uno podría creer multitud, claro. Ellos no le encomendaron este trabajo a los 20.000 o 30.000. Es imposible. ¿Ya? No puede ser. O sea, no hubo un consenso, no hubo una votación, no es que dijeron ya 3 domingos seguidos vengan todos y verbalmente nos dicen qué piensan de esto. Eso es una locura. La multitud es un grupo de personas que eran discípulos, y por eso les explicaba anteriormente, un ratito atrás, que no solamente eran los 12, no solamente eran los 70, no solamente eran los 500, habían discípulos maduros en la fe, hombres y mujeres que estaban ahí trabajando ya y que estaban ahí esforzándose cada día. Personas maduras, serias, responsables. ¿Responsables como quién? ¿Maduros como quién? ¿Comprometidas como quién? Como el mismo Matías. Porque recuerden ustedes, cuando eligen al reemplazante de Judas, nadie sabía de Matías. Yo nunca había escuchado a Matías. Pero resulta que Matías fue elegido para reemplazar a Judas. ¿Y cuál era el requisito para el reemplazo de Judas? Uno de los apóstoles era que hubiese estado desde el principio. Uno que ha caminado con nosotros y que ha visto todo el quehacer de Dios en Cristo, que estuvo en el bautismo y en la muerte. Y era Matías. Y como Matías, habían otros más, había mucha gente, pero que nosotros no sabemos los nombres de ellos, pero que estaban participando con ellos constantemente y comprometidamente.
Entonces, no es que se les pidió a los 20.000, no, a un grupo de discípulos responsables y maduros como Matías en su momento, para que ellos ordenaran y buscaran, ¿cierto?, ayuda. El hecho de estar preocupados de muchos temas les distraía del foco más importante a los apóstoles, que era la palabra y la oración. Ahora, esto es, los líderes deben tener como prioridad estos elementos o conductas en su vida personal, la palabra y la oración. Porque, ¿qué espera usted de un líder? De un líder de la iglesia. ¿Qué espera usted del pastor de la iglesia? ¿Qué espera usted del pastor asistente? Que pueda estar acá, que pueda estar con usted en el lobby, en la sala, y pueda escucharlo y compartirle un consejo bíblico, compartirle la palabra. Que cuando usted requiera alguna información o alguna duda que tenga de la palabra, del funcionamiento, del cómo, del por qué, él puede decirle esto es por esto y por esto. Es decir, una persona que pueda comunicarle claramente la palabra de Dios. Pero para eso tiene que el líder y el pastor asistente, ¿cierto?, estar en la palabra. Entonces, si los apóstoles se iban a hacer cargo de todo, ¿en qué momento podían ministrar? ¿Te das cuenta? Hay cosas que son muy prácticas. Ahora, hay muchas iglesias que son tan espiritines, no espirituales, espiritines, que el pastor es como el circo chamorro, quiere hacer todo, protagonismo. Y enseña todo, y enseña acá, y se agota, le dan las crisis de pánico y toda esta cuestión. Y el pastor le pasa algo y la iglesia queda ahí mirando para el cielo. No hay nadie preparado. ¿Y ahora qué? No tengo idea si el pastor hacía todo. Eso es un error. Eso es pésimo. Es como en el trabajo. O sea, es que sabe que no está la persona encargada y, o sea, porque no está el encargado, no, la empresa va a morir. Yo que trabajo en un servicio público, ¿cierto? Yo trabajo en un área de abastecimiento, un área de gestión de fármacos y trabajo con una químico. Si ella no está, estoy yo. Ella de hecho está de vacaciones, vuelve el lunes, mañana. Y he estado todo este mes solo. Pero no se le puede decir a los clientes internos y a los clientes externos, no, es que no está la persona, entonces no vamos a comprar nada. O sea, los pacientes pobrecitos de ellos, no les van a llegar sus medicamentos. Que no puede ser, pues se da cuenta, ¿no? Tan sencillo. Es decir, no está usted, pero está otro. Usted se va de vacaciones, que bueno, ¿y quién va a estar a cargo? No, pero es que se haga a cargo, pero no tiene ni idea de nada. En la iglesia no puede pasar eso. No puede ser. Por eso que recuerden ustedes, el ministerio principal es la palabra y la oración. Entonces muchas iglesias dicen, no, que el pastor tiene que estar en todo. ¿Y por qué tengo que estar en todo? ¿No hay más gente acaso? No, es que ahí se forman los grandes problemas. La dependencia del pastor. Se cae el pastor en pecado, ¿cierto? Y la mitad de la iglesia se va. Seguían al hombre. Nunca entendieron que Cristo es el que murió por la iglesia. Pero como es que no, el que el pastor. No, si yo soy igual que usted y soy peor que usted, a lo mejor como. Dependamos de Cristo. Por eso que en esta iglesia hay líderes, hay asistentes, hay colaboradores, personas que están creciendo, aprendiendo, desarrollándose. Porque yo un día no voy a estar. O sea, eso es seguro. Yo espero que Cristo venga luego, que creo que así va a ser, y nos vamos a ir todos con el Señor. Pero si me pasa algo hoy día, me muero, la iglesia seguirá caminando. Entonces, la dependencia del pastor muchas veces nosotros mismos, las mismas iglesias, crean eso. Es como lo que se habla en la familia. Ay, que el niño es tan machista. Las mamás lo hacen así machista. Porque el niño va a hacer la cama y le dice, ay, está tu hermana para que haga la cama. Claro. Ay, si tu hermana te tiene que hacer. Y bueno, él no tiene mano. ¿No puede aprender a hacer algo? Entonces, nosotros mismos somos culpables de cosas. Y también culpables en la iglesia de que el pastor sea el protagonista de todo. Uno tiene una responsabilidad y un cargo, y es bueno que lo respeten, como yo respeto a los líderes y a ustedes mismos. Pero nadie es imprescindible. Nadie lo es.
¿Te das cuenta? Cuando uno mira la historia de la iglesia, hubieron pastores que sirvieron como tales en ciertas iglesias, como en Corinto, como en Éfeso. La iglesia no es del hombre. Uno no puede perpetuarse en una iglesia. Esta es mi iglesia, yo soy el dueño. Yo no soy el dueño de esta iglesia. Dios me ha colocado por un momento, un tiempo, quizás no sé hasta cuándo. Pero la iglesia es de Cristo. Entonces, los discípulos, qué bueno que entendieron esto. O sea, no podemos. O sea, como estamos ahora y con esta situación, no podemos dejar lo importante. Lo otro era bueno, pero esto era más prioritario. Pues es lo mismo que en la familia. De repente todo es importante, sin duda, todo. Pero hay cosas que son prioridad y usted tiene que darle lugar a las prioridades. Claro, así de simple. Sin dejar de hacer lo otro. Pero la prioridad es la prioridad, es lo primero. Lo otro esperará. Dice, como lo leí, el hecho de estar preocupado de muchos temas le distraía del foco más importante que era la palabra y la oración. Dice, Dios no llamó a estos apóstoles a hacer todo para la iglesia. Dios ha levantado y levantará a otros para servir de otras maneras. Entonces, cuando la iglesia crece, qué bueno. Porque más gente participa, más gente puede madurar, crecer, desarrollarse. Ahora, yo en lo particular creo que independiente de que el pastor tenga tiempo completo o no, porque yo no lo tengo, yo trabajo 10, 11 horas todos los días, incluso algunos sábados, no es para que me digan hoy que trabajaba el pastor. No. Estoy explicando una situación. Pero si yo tuviera todo el tiempo, yo creo que no cambiaría el hecho de que más líderes participen en la enseñanza de la palabra. Porque es la única manera de crecer, de delegar. Es importante delegar. Cuando usted no delega, la gente no crece. Si la gente nunca ha dado un devocional, nunca ha enseñado, entonces, y vemos que muchas veces la primera vez están nerviosos, están complicados, y se le enreda la lengua un poquito, pero después a los meses ya están tirando hasta un chiste ya. ¿Es por qué? Porque están ahí continuamente. Y esto en todo el área de la vida. Si su primera pega, ¿cómo estaba nervioso? Ay, y después ya al año usted dominaba todo el tema, ya está súper. Es porque así es. Los problemas, dice, se resuelven ordenando las prioridades. Lo primero, súper básico, es lo primero. Listo. Si usted tuviera una emergencia económica en su casa, por dar un ejemplo, ¿qué cortaría usted? Yo le voy a decir lo que no cortaría. No cortaría el streaming. Bueno, no cortaría los pagos comunes, ¿cierto? Luz, agua, ¿cierto? Y si tiene gas de cañería tampoco, gas de tubo tampoco. Son cosas básicas. El arriendo, el pago, el dividendo, son cosas básicas. El alimento, tampoco. Entonces usted se sentaría con sus hijos y su esposa o su esposo, qué sé yo, y le diría, necesitamos apretarnos el cinturón. Mucho. Entonces, no podemos, de aquí a fin de año, la cosa está complicada. Y va a cortar el cable, va a cortar a lo mejor el internet no lo va a cortar porque hoy día sirve para el pega, para la información de los colegios, qué sé yo. Pero va a cortar la salida a comer, ¿cierto? Él ya tiene tres streaming, tiene Netflix, tiene el Amazon, el HBO Max, tiene el Disney, que bueno, con uno nomás. Así es que así es. Ya no hay comida salida, no estamos viajando, no, que ahora solo meses estamos saliendo de Santiago, ya no sale. Cada 6 meses nomás. Es que si haríamos eso, ¿no? Obviamente que sí. Entonces, cuando la iglesia en un momento fue superada por ciertas cosas, o empezaron a manifestarse ciertas molestias y quejas, y había que darle una solución. Y además era una queja correcta. Era una murmuración que era atendible, ¿te das cuenta? Pero que podía generar un cierto descontento, un problema mayor, si no se toma la rienda del asunto. Entonces, sí, bueno, se miraron los apóstoles, ¿qué vamos a hacer? Sabiamente dijeron, llamemos a los discípulos,
a un grupo de discípulos maduros, responsables, serios, que han estado con nosotros, porque usted no va a llamar tampoco a un novato. Usted no va a llamar a uno que recién llegó, lleva 3 días. No, pues si no, no es así. Por eso le digo que esto da para rato, estamos súper bien, da para rato. Por eso que la iglesia tiene que ir madurando. Hay muchas iglesias que son tan desordenadas porque las personas que están en el liderazgo no cachan ni una. Llegó uno y nunca lo han visto y lleva un mes saltando en la iglesia, transpiró cuando canta y ya, ¡pum!, lo espiritual lo colocan a cargo de esto, a cargo de esto. Colocan a gente que está conviviendo a cargo de la música, a gente que está en esto, a cargo de esto. Y no puede ser un caos, un desorden, una carnalidad. Por eso la gente, no, es que espiritual. No, hermano, la palabra, guíese por la palabra de Dios. Las cosas son ordenadas. La gente que entra al ministerio no es cualquiera. En el sentido de cualquiera, cuando digo que llega y aparece y, lleva 3 meses, 2 meses, ya démosle esta responsabilidad. Todo tiene un crecimiento y un desarrollo. Cuando usted lee Timoteo o Tito, encuentra lo que estamos estudiando en los hombres. El hombre a la medida de Dios. Un hombre que tenga esto, reputación, un matrimonio estable, una familia ordenada, que sea un hombre no amante del vino, no amante de ganancias deshonestas, que tenga su hogar en sujeción, que tenga buena reputación. Exacto, eso es, y ahora lo vamos a leer. O sea, ¿recuerdan ustedes que el que mucho abarca poco? ¿Es verdad o no? Entonces hay gente en la iglesia y dice, no, hermano, yo hago esto y yo hago esto. Hermano, descanse, cuide a su familia. O no, tengamos todas las reuniones. Hay iglesias que tienen reuniones 7 días a la semana. ¿En qué momento están con la esposa conversando, viendo algo entretenido? ¿En qué momento están con los hijos enseñando, corrigiendo, disciplinando, amándolos, teniendo un tiempo familiar? Por eso acá, ¿qué tenemos acá en la iglesia? Reunión de hombres 1 vez al mes. Reunión de mujeres 1 vez al mes. ¿Antes habían 2? No, 1 nomás. Porque al fin de cuentas, si las mujeres pasan en 3 reuniones al mes, ¿cuándo voy a ver a mi esposa yo? ¿Cuándo voy a estar con ella? ¿Cuándo voy a salir con mi hijo, con mi familia? Es una locura. Por eso le digo, de repente la iglesia es tan espiritina que, no, el Señor... Y matrimonios, vamos viendo matrimonios fracasados, hijos que no responden. Claro, pues si nunca han estado con ellos, pasan metidos en la iglesia. Súper espiritines, pero un caos en la casa. Eso no es así. El que mucho abarca, poco aprieta. La iglesia, en la medida que crece, debe avanzar en una mejor administración del tiempo, de los recursos económicos y humanos. Una palabra como un concepto tradicional del trabajo, pero que es cierto. Es cierto. ¿Se dieron cuenta lo que les pidieron ahora o lo que les van a pedir? Busquen. No que se pongan solamente que aparezca alguien. No. Sentido común. Busca. Ahora, ¿a quién vas a buscar? Tienes que uno estar en la palabra para ver a quién puede buscar. Usted cuando quiere un carpintero, ¿va a ir a buscar un electricista? Cuando quiere usted un electricista, ¿va a ir a buscar a un peluquero para que le haga la pega? ¿Le parece tonto lo que digo? ¿O es cuerdo? ¿Cierto? O sea, es que tengo un problema de cafetería y viene un tipo que pinta las paredes. En la iglesia se debe mirar y observar. ¿Te das cuenta? Mirar y observar. Y esto lo vamos a ver ahora, dice. No todos hacen lo mismo, pero todos podemos trabajar en colaboración y en armonía. Dice el versículo 3, buscad pues, hermanos. Esta fue la tarea y la encomienda que le dieron los apóstoles a los discípulos. Dice, buscad pues, hermanos. Eran colombianos, parece. Mira, buscad pues. No, buscad pues, hermanos. Pero mira lo que le dice. Buscad hermanos. O sea, hombres de la palabra, de la fe. Entre, no afuera. Entre vosotros a 7 varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. ¿Qué característica?
eran de buen testimonio. ¿Y llenos de qué? Del Espíritu Santo. Cuando habla de llenos del Espíritu Santo, quiere decir personas que están controladas por el Espíritu de Dios, personas sabias, personas que maduras, comprometidas, son llenos del Espíritu, comprometidas con un objetivo, Cristo, solo Cristo, en obediencia a los apóstoles, ordenados, llenos del Espíritu, no un neófito, no uno que aparece, no un carnal, no uno que está en esto, en otro, no, una persona seria, responsable, lleno del Espíritu. Pero buscar, mirar, observar, porque ¿qué dice la palabra? Por sus frutos los Entonces de repente hay gente tan espiritual, ay hermano, el Señor me dijo que... Mire, observe, si Dios nos dio esas capacidades, esos talentos. El Espíritu Santo está en mí, está en usted. ¿Hay fruto o no hay fruto? Primero, no viene nunca a la iglesia, no puede participar en una labor de la iglesia, en una responsabilidad. Puede colaborarnos, venir, quiere ayudar, venga a ayudar. Perfecto. Gloria a Dios por eso, maravilloso. Pero no puedo colocar para un trabajo permanente en la iglesia a personas que no vienen. O que este es más desordenado, como dice el dicho chileno, que cumpleaños mono. Tampoco. ¿Por qué? Porque no hay testimonio. ¿Qué es lo que eran acá? Llenos del Espíritu y de buen testimonio. Es decir, pero buen testimonio de entre la palabra. Buscar hermanos de entre, es decir, que tenga un buen testimonio en medio de la congregación. Qué interesante eso. Porque si tiene buen testimonio, puede ministrar. Claro, porque si tiene mal testimonio, dice, mira, el que pusieron ahí. No, y uno sentado dice, a este no le creo nada. ¿Te das cuenta que son cosas tan básicas y que están ahí en la palabra? Buscad, dice, fíjense, inspeccionen con el propósito de descubrir las características necesarias de entre vosotros, no afuera, no ir a otro lugar, no ir a buscar gente a otra iglesia para que venga a ayudarnos a nosotros, no. Que estén con nosotros, que compartan un compañerismo cristiano permanente, participando en el quehacer de la iglesia, no una persona inconstante en su asistencia, no un aprendiz, no un neófito, no un recién convertido, no alguien que no se compromete con nada en la obra de Dios. El liderazgo, los asistentes y los colaboradores deben ser personas con estas características, que amen a Dios, que estén comprometidos, que los veamos, que asisten, que están creciendo, porque uno ve el interés, si eso se nota. Es como en la pega, usted cuando ve a un flojo, es flojo, llega tarde, no se compromete con nada, deja la pega a media, ¿sí o no? Pero usted cuando la persona tiene actitud, le gusta llegar temprano, pregunta, oye, ¿qué hacen pega? Y dice, señor, se me acabó la pega. Y uno dice, me preguntó que terminó y que necesita más pega. Cuando usted tenga que despedir a alguien, está claro quién va a despedir. Claro. Entonces, cuando estamos inquiriendo o hay algún ministerio, alguna necesidad, nosotros los líderes tenemos que mirar y observar. Mira, él siempre viene, él está en todos los retiros, tiene buena actitud, se relaciona bien con la gente, le cae bien a la gente, es respetuoso y se nota que está madurando, creciendo porque habla de Dios y lo invitamos a participar. Finalmente es una decisión de él, pero uno lo invita, ¿te das cuenta? Pero no vamos a invitar a alguien que nos reúne esas características, así de simple, pero en muchas iglesias pasa eso. En muchas iglesias pasa ¿qué? ¿Cómo se llama cuando están los amigos, los familiares? Como el nepotismo. El pastor, la esposa, el pastor es la pastora, si no está él, está la pastora, y todos van a preguntar a la pastora si no está el pastor, y el hijo es el encargado de la música, y el cargado de todos los cuñados y los hermanos son todo familiar. Ahora, si los hermanos, la esposa, si los hijos, si el cuñado, el hermano del pastor, son hombres y mujeres espirituales que reúnen estos requisitos, maravilloso. Pero no tiene por qué ser, no tiene que ser por qué solamente el rasgo biológico o parentesco. Eso, y en muchas partes pasa eso. No, porque el pastor, pero está el hijo del pastor. Y el cabrón más desordenado que... Por eso hay muchas
cosas que suceden en la iglesia desordenadas porque no ven la palabra de Dios. Entonces dice, que tengan buen testimonio, lleno del espíritu y de sabiduría para servir a las mesas. Esta fue una manera maravillosa de poder resolver el problema. No echaron fuera a los que se habían quejado. ¿Te das cuenta, no? Ustedes se están quejando, ya, para afuera. No. Escucharon, racionalizaron el tema, vieron que era cierto. Entonces buscaron una manera de remediar este tema. No se dividieron en dos congregaciones, no ignoraron a las personas descontentas, no formaron un comité y discutieron el problema hasta el fin. Es decir, es como la política. ¿Se acuerdan cuando hacen, no, que hay que hacer una mesa? Hacen mesas como 20 años y el problema sigue. Es como las leyes que uno dice, oye, pero esta ley, esta iniciativa legislativa está hace 20 años, 10 años, 8 años, y todavía no lo resuelven. Se preocupan de puras tonteras y las cosas importantes no las resuelven. En la iglesia no puede pasar eso. ¿Alguna situación surgió? Veamos. Démosle un corte a esto. Versículo 4 dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron ¿a quiénes? A 7 varones. Ahora esto dice que agradó la propuesta, es decir, los discípulos buscaron y todos que estaban en la iglesia, en el compañerismo, vieron la elección de estos hombres y nadie tenía reparos. ¿Por qué? Porque eran personas que cotidianamente ellos las veían participar, estar, veían su actitud, veían que tenían fruto y que eran llenos de Dios. Entonces no hubo reparo. Pero ¿te das cuenta, no? Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó, dice el versículo 5, la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, que luego en el estudio que viene van a hablar acerca de Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe. Son los dos más conocidos de este grupo de 7, Esteban y Felipe. A Prócoro, miren los nombres, escúchenlo porque le voy a dar un dato a esto. A Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Al parecer, todos estos eran griegos, eran judíos, pero, ¿cierto?, que habían vivido en el mundo griego y todo lo demás, y por eso los nombres que tienen. Al parecer, dice esto, eran griegos, judíos helenistas, o la mayoría de ellos, y fueron elegidos para administrar las mesas, ordenar, acopiar, distribuir y controlar los alimentos a entregar. Quizás manejar los asuntos económicos de la iglesia naciente. Porque cuando habla de las mesas, hay comentaristas que hablan que se refería a los cambistas que manejaban los cambios en el templo. Entonces, un tema de contabilidad, un tema de manejar la economía, pero también un tema de servicio. Pero no era llevar el plato o entregarle la mercadería a las viudas, sino que un orden completo, general. Acopiar, ordenar, ver los recursos, manejar las cosas. Ordenar todo este tema, que no era tema para los apóstoles. Entonces, por eso que yo también, y lo digo acá con fuerza, también creo que el pastor no debe manejar las plata. Porque ya yo me lo hubiera gastado. Hubiera cambiado la camioneta para una 4x4. Entonces, no es bueno, no es sano. Porque fácilmente alguien dice, el pastor maneja las plata, ¿y cómo las maneja? A lo mejor el tipo es lo más honesto y lo más leal posible. No estoy discutiendo eso. Pero no es transparente. Entonces aquí nadie va a decir, el pastor se compró la camioneta, el pastor tiene una casa ahí en Guaquén. Mira, sí, pero con mi trabajo y el trabajo de mi esposa. Porque yo no recibo un sueldo de la iglesia. Estaría malo. No recibo un sueldo, quizás cuando jubile. No lo recibo, no lo necesito, Dios ha sido suficiente. ¿Te das cuenta, no? Pero en muchas partes el pastor maneja todo y muchas veces hacen mal uso. Las quejas disminuyen y luego desaparecen con la buena dirección y además con acciones juiciosas, como la elección de estos hombres. No había favoritismo. No, que estos vivieron mucho tiempo, son judíos, pero adoptaron costumbres griegas y ahora se están haciendo los lindos y quieren... No hubo favoritismo. Una cosa juiciosa, objetiva, cierta. Son mis hermanos. Estemos con ellos. Hay un problema real, solucionémoslo. Llamaron a ambas personas, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría,
Y dice, y agradó la propuesta a la multitud. Y lo que ya les dije, ¿por qué le agradó la propuesta a la multitud? Sencillo, porque eran hombres reconocidos en medio de ellos. Ya estaban de seguro ayudando, eran queridos y tenían buena reputación. No eran desconocidos. Dice el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Les impusieron. ¿Qué hicieron? Los apóstoles le entregan una responsabilidad. Ellos la ejecutan, la hacen sabiamente, buscan hombres diligentes, llenos del espíritu, de sabiduría, con buena reputación, buen testimonio, honorables, sinceros, sensatos, que la gente ya los ubicaba, los conocía, la congregación, porque eran parte de ellos. ¿Se dan cuenta de todos estos matices interesantes? Pero finalmente, ¿quién los valida? Los apóstoles. Es decir, hay un orden. ¿Te das cuenta, no? Hay un orden. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Se ponían las manos como una señal de validar al hombre, a la persona, al ministerio, la investidura. Es decir, los apóstoles no tuvieron nada más que hacer porque vieron que la elección había sido correcta, adecuada, que eran hombres que ellos mismos los conocían. ¿Te das cuenta? Pero te fijaste, ningún apóstol quiso meterse en esto, porque alguno dijo, a mí me gusta el Luis, me gusta el Carlito. No, pero es que este tiene esto, no importa, pero este es amigo mío, jugamos a la pelota juntos. No hubo favoritismo, por eso lo entregaron a otras personas, maduras, responsables, sensatas, con la visión de Dios, y hicieron bien. Y ellos dicen, estamos de acuerdo, totalmente de acuerdo. No podemos decir que esto fuera una buena decisión solo porque le gustó a la gente. Sin embargo, Dios confirmó la sabiduría de los apóstoles a través del acuerdo entre las personas. Los apóstoles fueron guiados por el Señor, no por la opinión popular, pero como todos estaban básicamente de acuerdo en cómo el Señor guiaba a los apóstoles. Imponer las manos como símbolo de reconocimiento a la función, a la persona, a la investidura. Todo esto fue hecho en amor, en unidad. La iglesia los escoge y los apóstoles los ratifican. ¿Y qué pasó con toda esta situación? Como resultado de que se hizo oportunamente, se hizo adecuadamente, de la manera adecuada y correcta y espiritualmente, ¿qué pasó? Que la iglesia crecía aún más. Crecía en la palabra y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. E incluso también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Cuando la iglesia tiene un orden, cuando la iglesia es consecuente, entonces eso afecta la calidad de vida espiritual de la iglesia. Los problemas que pueden suscitarse y empiezan a bajar, a decantar, porque se ve que la gente es madura, que es adulta y que hace las cosas espiritualmente, no por favoritismo ni para conseguir ganancias propias. ¿Les parece, no? Que podemos aprender del libro de los Hechos. Considerando todo lo que pudo haber salido mal cuando Satanás intentó atacar por medio de la división. Los que tenían la queja, los helenistas, hicieron lo correcto, dieron a conocer la necesidad en vez de solamente quejarse, sino que confiaron en Dios y confiaron en sus líderes. Entonces, por eso cuando usted surja algo que le inquiete, busque a un líder. Un hombre o una mujer maduro de la iglesia y comparta. Y esa persona lo va a escuchar, pero esa persona también le va a hablar de Dios. Esa persona va a decir, le va a explicar, le va a aclarar el tema. ¿Te das cuenta? Y si usted tiene algún problema con alguien acá y usted se acerca a alguien, esa persona va a guardar ese secreto. Pero no solamente lo va a escuchar, le va a decir, usted tiene que hacer esto, 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 y esto es lo que Dios demanda. Y esto es lo mejor. Esa es la forma en que los problemas no crezcan, en que sigamos manteniéndonos unidos en amor. Y termino con esta última parte. Dice, el servicio, el diaconado, los llamados ministros, estaban para aliviar las cargas de los líderes, ayudando a que los encargados estén dedicados con mayor tranquilidad a la palabra y oración, para que a su vez puedan guiar, enseñar al rebaño, dando un pasto fresco y saludable. Hoy debe ser lo mismo. Ayudando a los pastores, al pastor, para que no esté preocupado de lo doméstico, del arriendo, de lo que hay que comprar,
de las ayudas y de los menesteres. Es una iglesia, es una señal de una iglesia madura. Usted va a una iglesia y encuentra al pastor y a dos líderes haciendo todo. Y todo, o sea, el arriendo, el gas, pagar la luz, ir a cortar el pasto, visitar a las personas, preocupado del estudio, ir a enseñar en una clase a seis tipos de niños distintos, distintas edades, y uno diría, no hay más gente. Y la iglesia con 60, con 80, con 100 personas, ¿y de qué han hecho? No han buscado a Dios, no han buscado hombres y mujeres como ellos buscaron para la obra de Dios. Esa es una señal de una iglesia madura, cuando distintas personas se ocupan del quehacer de la iglesia. Y no es un trabajo menos importante el del otro, es un trabajo colaborativo, con el propósito de agradar a Dios y servir a los hermanos. Como dice el mandamiento mayor, ¿cuál es? Ama a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el trabajo de limpiar, de ordenar el baño, las sillas, de cuidar los vehículos, es importantísimo. Es importantísimo. Porque lo hacen con amor y nos prestan un servicio a todos, como el que enseña la palabra. Pero tenemos roles distintos. ¿Te das cuenta? Lo que no me hace mejor a mí por ser el pastor. En ningún caso. Trabajamos en unidad y en amor. Oremos.